gracias por venir. Todos preparados, que luego tenemos que tomar la agencia tributaria. Para que devuelvan el IVA y todas las cuestiones, etcétera. Que es el objetivo del día. Bueno, ya en serio, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias sobre todo a Antonio Jesús López, presidente de la plataforma de las clases medias en Alicante, que es el que ha tenido el arrojo de convocar la manifestación, que hace falta arrojo y coraje, que ahora os dirigirá la palabra, pero primero quería indicaros algunas cuestiones. Yo estoy muy sorprendido de la cantidad de gente que ha venido, muy sorprendido. Diréis, bueno, no somos muchos. Sí, somos muchos, porque aquí cada uno se va a activar como militante y va a difundir una serie de cuestiones y se refuerza a sí mismo, y es la experiencia que tenemos en los diversos lugares en los que la gente como Antonio Jesús tiene el arrojo de dar el paso al frente. Es que si se anuncia, si no se anuncia, es decir, conviene empezar a aclararse que este es un sistema de casta parasitaria en el que los ciudadanos no cuentan nada, en el que hubo un momento que se decidió que los contribuyentes, los consumidores y los ciudadanos liaban demasiado la cosa, y era mejor que en las alturas una serie de gente, mediante la compraventa del voto y redes clientelares, decidieran por todos. Y esa es la crisis desastrosa que estamos padeciendo, y que aviso que no ha hecho más que empezar. Porque otra de las cuestiones, o sea, podéis haber visto en la última semana el nivel de mentira que ha generado esta sociedad. Parece que íbamos a morir todos por una gripe que había empezado en México. Y ahora ya dicen que alguno estará infectado el próximo año, que vete a saber el próximo año a ver quién se acuerda de la gripe esta y lo que habrán inventado para justificar la OMS, los ministerios de sanidad y todos los rollos que tienen montados. Y dentro de esa mentira, una parte fundamental de la mentira que puede llevar a la desaparición de una parte de la población española por hambre, porque las crisis empiezan cuando hay que pagar las facturas. Cuando todos estos expolios que viene anunciando Zapatero, de 1 millón por aquí, 1.000 millones por allá, 14.000 millones por aquí, 150.000 millones para los bancos, que sin embargo, ¿por qué tengo que pagar yo los desafueros de la Caja Castilla-La Mancha? ¿Por qué hay que pagar 3.000 millones de euros a las cajas de ahorro alemanas? Pues porque están el PSOE y el PP. Y por tanto se tapan sus vergüenzas unos a otros.